Bueno, estamos ya prácticamente encarando esa segunda parte del programa, que es la recta final, y tenemos tres invitados con nosotros aquí en el plató, que los tres convergen en el mundo de los libros y en la historia de esos libros. Ramón Villegas, editor de Librucos, aquí la editorial en Torrelavega. Bienvenido a esta tu casa y a este tu programa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es la vida de un editor? Dura, muy dura. ¿Sí? Yo pensé que no. Es un trabajo bonito y apasionante, pero a la par también, bueno, tiene sus problemas y tiene sus circunstancias, como casi todos los gremios y los sectores de la economía actualmente. Ramón, el editor es el rematador del escritor como hacedor del libro. O sea, bueno, como editor se entiende la persona que hace las labores de coordinar diferentes profesiones y diferentes oficios con el fin de sacar adelante lo que es el libro físicamente, lo que tenemos aquí, lo que es el libro. En ese sentido, pues se coordina al autor, como es donde empieza, el que empieza, digamos, el proyecto del libro, el que coordina pues las siguientes fases, que es el maquetador, el diseñador, el impresor, el encuadernador, y es el eslabón entre la obra eslabón y el distribuidor, que es el que finalmente coloca los libros en las librerías. Un gran eslabón. ¿Hay libros imposibles, Ramón? ¿Hay libros? ¿Alguna vez te has encontrado que no se puede sacar un libro adelante por más que se haya intentado por todos esos frentes? Bueno, hay a veces, la verdad es que se tuercen las cosas y es imposible sacarlo. Pues he tenido casos desde que el escritor, el autor se pone malo y no puede sacar adelante la obra, el autor que tiene la obra terminada pero no encuentra quien le haga los dibujos, las fotografías, se vuelve atrás porque no le gusta cómo ha quedado, en fin. Claro, me imagino, es un libro tan personal para un escritor, exactamente, ¿verdad? A veces se tuercen los proyectos, sí. Desencuentros. Bueno, está también con nosotros Manuel Muela, es el padre Muela, es sacerdote en Liébana, aunque nacido no lejos de aquí, ¿no? No lejos de aquí, no lejos de aquí. Salcedo de Piélagos, en el municipio de Piélagos. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste en Piélagos? Después me imagino que en Corrán, en el seminario. Sí. ¿Y en Liébana cuándo aterrizaste? Porque en Liébana con esas montañas siempre se aterriza y se despega. ¿Hace cuánto tiempo llevas en Liébana? Podríamos decir que desde el comienzo de mi ministerio sacerdotal ya me encargaron, me responsabilizaron de las parroquias de Peñarrubia, residiendo en la Ermida, más luego dos propiamente, estrictamente de Liébana, como eran en Leveña, Santa María de Leveña y Vejes. O sea que ya allí, en la tapa de la olla, como solía decir don Marcial, y llamaba así al desfiladero, ¿no? El esófago de la Ermida, también don Benito Pérez Galdós le llamaba, eso más que un desfiladero es un esófago, te traga, es de una belleza espectacular. O sea que muchos años ya en Liébana. ¿Contento? Sí. Y ahora en mis actuales parroquias pues llevo ya prácticamente 14 años, en Vega de Liébana, el corazón de Liébana. Valle de Cereceda. Valle de Cereceda. Bueno, es usted un andarín impenitente de caminos, y en Liébana los hay, muchos. Andarín inquieto y desasogado, y y andariego, como Santa Teresa de Jesús, ya quisiera parecerme yo a ella, pero bien. Bueno, y tienes en tus manos, si me permites tutearte, un libro de Beato de Liébana, un pionero de su tiempo, además de la editorial de Ramón, de Librucos, del doctor Lavín, la historia de ese hombre tan misterioso que, a pesar de haber sido el primer escritor cántabro, político y sacerdote en un tiempo impresionante, en ese año 700 y algo, sigue siendo un desconocido, ¿no? Sí. Es una fuente continua de enigmas, al mismo tiempo que tenemos grandes certezas acerca de él. La primera, fue un gran hombre de su tiempo
y su repercusión fue no local, ni siquiera nacional, fue universal, un gran hombre de su tiempo, un hombre de iglesia, un hombre también podríamos decir de Estado, porque su influencia traspasó lo estrictamente religioso. El campo teológico donde él se desenvolvió tiene como un gran defensor de la ortodoxia y de la fe, pero si le situamos en el contexto histórico en el que vivió, que fue bastante convulso, con un enemigo invasor allí enfrente, acorralando el pequeño reino independiente en Cantabrastur, que estaba en el norte, pues este hombre supo entender, interpretar muy bien ese tiempo, y todo lo que él hizo, lo que emprendió, tuvo una repercusión internacional, o sea, universal, global. No, fíjate, San Beato de Liébana. San Beato de Liébana. Fíjate si tuvo una repercusión tan impresionantemente internacional y mundial que, bueno, que vivió y estuvo de prior ¿de prior o de abad? ¿Cuál era la diferencia? En Santo Toribio, donde se conserva el Lignum Crucis, el trozo mayor de la Cruz de Cristo del mundo, y uno de los 4 lugares del mundo, junto con Roma, Jerusalén y Santiago, de peregrinación, de perdón, sí, ¿no? De jubileo. Sí. De jubileo. Sí, es una de Abad las... o prior fue, es que no sé la diferencia. Bueno, a ver, se considera que fue abad porque existe algún testimonio fidedigno sobre eso y se le concede pues credibilidad. Hay una cita de Alcuino de York, que era el preceptor de Carlomagno, un gran centinela de la fe, un hombre quizá el más sabio de su tiempo, y se carteó, vamos, él apoyó a San Beato en la controversia adopcionista, ¿no? Entonces Alcuino de York dice que era abad del monasterio. Entonces el monasterio donde se le sitúa es el monasterio, se llamaba antiguamente San Martín de Turieno, se le sitúa allí. Su vida fue allí, con toda probabilidad. Y en ese monasterio habría, sin duda, muchas, muchas personas. Entre ellos, a ver si he hecho bien, Iñaki Fernández, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver si he hecho bien los deberes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tendría que haber amanuenses que eran los que escribían. Escribían, exactamente, sí. Escribían. Iluminadores. Los que iluminaban, los que dibujaban o iluminaban. Dibujaran. Y estaban en los scriptorium. Scriptorius o mesa, scriptorium, en latín, terminado en M, sí, scriptorium, era el lugar, el escritorio se le llamaba siempre al lugar donde se iluminaba, no solamente a la mesa. Los scriptorium generalmente estaban en las bibliotecas y en los lugares generalmente más iluminados para que trabajasen a la luz del día. Evidentemente, como podemos todos imaginar, en esos monasterios tan antiguos la luz pues no relucía precisamente todo bien. Entonces los escritorios o scriptorium estaban siempre ubicados en las bibliotecas y enfrentados a la luz diurna de las ventanas. Y hacían códices o manuscritos. ¿Cuál es la diferencia entre un manuscrito o un códice? ¿O es lo mismo? No lo sé. Nos has traído distinto. No, tú eres un experto desde hace muchos años en este tipo de libros. Sí, bueno, llevamos tantos libros, tantos años entre libros que, bueno, un poquito sabemos sobre ello y un poquito podemos hablar aquí. La diferencia entre un códice o un manuscrito está en que el códice en sí está iluminado. Contiene texto, pero a la vez contiene miniaturas o iluminación. Y el manuscrito no contiene miniaturas, solamente está confeccionado a base de texto. ¿Por qué no los llamáis dibujos? ¿Por qué llamáis iluminación? Bueno, en los términos científicos o profesionales se le llama iluminación o miniatura. Al fin y al cabo, la iluminación viene de aluminium, y el aluminium era uno de los muchos metales en los que se extraía el color, por ejemplo, de aluminio, el minium, que se extraía del dióxido de plomo para
realizar o para sacar los colores. El niño ese era una cosa naranja, sí, que le de dábamos color para- naranja, sí. Hay muchas escenas de beatos, puede ver muchas escenas de Vamos, beatos sí. en las que se ve, pues precisamente, que hay muchos colores que son de color rojo o color minio, si le damos A la ver, vamos a vuelta, empezar como con puede ser esto. esto por detrás, esa A ver, escena. vamos a ver. Esto que yo estoy enseñando a la cámara, ¿qué es, Iñaki? Eso es ¿Esto qué es? un llamado folio, un folio, concretamente. Los libros se confeccionaban por folios, es decir, por doble página, como actualmente ahora. Ahora un libro se encuaderna, como Ramón sabe como editor que es también, se encuaderna por folios. Los folios se van superponiendo y se van cosiendo o se van pegando. En este caso, Sí. un folio sería esto, otro folio sería este mismo y a la vez forma parte de un llamado un bifolio. Hay bifolios, hay terciones, cuatriniones, quiniones que se van denominando de acuerdo si es un binión, un terción o un quinión, que lleva 5 entonces. Y cada uno de ellos se compone de un folio. Un folio forma parte 2 páginas, pero asimismo Son cuatro. es decir, forma 2 páginas, pero asimismo Pero son cuatro, claro, o son cuatro caras. hojas, cuatro hojas. Cuatro caras, evidentemente. hojas. ¿Y ese formato o esa dimensión es la que tenían en aquel tiempo? Sí, este es un formato original de uno de estos códices que hablamos, de uno de los beatos, de los muchos beatos que existen. ¿Qué es un beato? Aparte de San Beato, ¿qué es un beato? ¿Esto se le llama un beato o es Sí. un códice? ¿Se le llama un beato? Sí, es un ¿Y qué beato. es? ¿Y qué es? Pues los beatos partieron todo, hay que anteponer todo ello un poco a hacer historia. Eso también un poco incumbe aquí a mi amigo el padre Manuel Muela. Los beatos son los comentarios al Apocalipsis de San Juan, pero hay que situarnos un poco anteriormente en la historia para saber por qué se produjo ese boom de los beatos en el Bajo Medievo. En este caso tenemos que retrotraernos al Concilio IV de Toledo en el año 633, en el que en el capítulo 17 se decía o se recomendaba a todas las iglesias del reino que se leyese de Pascuas a Pentecostés el Apocalipsis en todas las iglesias. Que se leyese el Apocalipsis en las iglesias. El Apocalipsis es el fin El del mundo. Apocalipsis es el último libro, como bien saben, sobre todo los más doctos que yo en liturgia, es el último libro de la Biblia, el libro más enigmático, más incomprensible en ocasiones, para todos aquellos incluso que lo hayan leído o que lo hayan estudiado. Entonces el Apocalipsis era un libro tremendísimo, de miedo, de horror, atenazaba a las almas. Y Daba los miedo, dibujos también dan miedo. los dibujos mismos eran Dan miedo. tremendistas, era que se acababa el mundo. De hecho, una de las... Y que venía la bestia o algo así, o el demonio, que ¿no? llegaba, Las fuerzas del mal, ¿no? que llegaba el ¿Manuel? Sí, sí, el Apocalipsis, si lo habéis leído, pues tiene todas fin del esas mundo, el escenas. fin del mundo, la parusia. Pero el la fin del parusia mundo a que llegaba. palos, no un fin del mundo tranquilo, dormiditos, cada uno sentado mirando los picos de Europa, no, el fin del mundo a palo limpio. Bueno, ten en cuenta que entonces ellos tenían una idea, la idea del Apocalipsis como libro tremendista de la época y de miedo. Estábamos rayando el siglo IX, el año 800. Y entonces existían esas profecías o esas creencias de que en el año 800, que era el sexto milenio, el que se decía el sexto milenio Sí. de la creación de la humanidad, Sí. que al llegar al siglo 800, que llegamos al sexto milenio, que el mundo se acababa. De hecho, hay anécdotas que al cumplirse justamente el año 800, la gente por las noches espantadas, pensando que iba a llegar el fin del mundo, salían a las calles horrorizados, mirando arriba a ver si se caía llegaba la un bestia, pedazo de cielo. si llegaba el demonio, si llegaba la parusia final y llegaba el fin del mundo y todos a la calle a rezar porque era el último suspiro y el último aliento que ya les quedaba de oración, porque pensaban que se acababa. Ya. Ese fue uno de los triunfos, que tuvo Beato y las predicciones de Beato y los comentarios al Apocalipsis. Es ello unido a lo que acaba de comentar el padre Muela de las tesis que defendió de la herejía adopcionista por parte de Lipando, arzobispo de Toledo, que eso es un tema que ya se le vamos dejamos a ir para ahora. el padre Muela Eso que vamos a ir hable de ahora, ello, pero él. antes de estos son beatos y vamos a volver a San Beato, a nuestro Beato de Liébana, como hombre, al sacerdote, al político, al escritor. Pero, Ramón, como editor,
¿De qué manera engancha? Estamos viendo como Iñaki está contando el contenido de un libro, es el siglo VIII y era el libro de los libros y entonces el contenido sugestiona a quien en ese caso no leía por el analfabetismo o lo que sea, pero a través de las palabras y de la prédica y de quien se lo leía se ven las imágenes. Los contenidos de los libros, ¿cómo son actualmente? ¿Qué es la moda que engancha? ¿O está lo policial, está lo histórico, está los...? Porque es muy vasto el imperio de los temas de los libros, ¿no? No, es vasto, no, lo siguiente. Además, ahora ya con la introducción en el mundo digital, de los libros, los ebook y todas estas historias, bueno, ya se multiplica por 1000 todo Pero este tema. tú de la editorial Librucos, por ejemplo, ¿tú qué puedes decir si tuvieras que resaltar, bueno, estos son parte de la obra editorial que tienes, si tuvieras que resaltar lo último que se está vendiendo, que está gustando, ¿de qué hablarías? Hombre, generalmente a mí lo que me gusta editar y publicar son temas relacionados con la historia. Soy un apasionado de la historia. No, pues aquí tienes... Aquí sí, ya claro. ves que tienes para cortar. Entonces lo que más me gusta editar son temas relacionados con, como digo, con la historia y más concretamente con la historia de Cantabria, ¿no? Nuestra tierra. Y bueno, pues hay 4 o 5 temas que siempre han tenido bastante aceptación por el público, que son los movimientos sociales y políticos que ha habido en España durante las primeras décadas del siglo XX, todo el tema de los movimientos políticos, la guerra civil, la posguerra, todos esos temas. Hay gente que lo ha vivido, que está viva, sí. Todavía no sé exactamente por qué, pero son temas que siguen, enganchan. A mí personalmente me encanta la historia del siglo XIX, soy un apasionado de la historia del siglo XIX de España y de Cantabria, y también es uno de los temas que procuro meter en la editorial. Y después el resto de temas pues es lo más muy variopinto, desde novela histórica, literatura costumbrista, bueno, lo que veo que me llega que es de calidad, pues intento publicar. Nos retrotraemos en la historia, Padre Muela, y nos vamos otra vez a ese scriptorium. Nos vamos a Labat, Estamos hablando de qué año nace Beato, dónde... Estamos en Martín de Turieno, que es el actual Santo Toribio de Liébana. O sea, muy fácil. Llegan ustedes a Potes, que es el centro de Liébana, y del valle de la comarca de Liébana, formada por muchos valles, y en dirección a la carretera Fuente D, nada más a la salida del pueblo, y a 2,5 kilómetros, 3, ahí mismo, en esa ladera norte de la Biorna, está Santo Toribio de Liébana, San Miguel, Santa Catalina, Cueva Santa. ¿Por qué ahí? ¿Por qué crees, Padre Muela, que se pusieron ahí, de todo lo grande que es Liébana, ahí precisamente esos eremitorios, esa cueva, ese monasterio? Bueno, en el siglo VIII en Marga consta que ya existían diversos eremitorios y monasterios, pequeños cenobios, extendidos por toda la comarca lebaniega. Y uno de ellos era este de San Martín de Turieno. Había más. San Salvador de Beleña, por ejemplo, en el valle de Camaleño, encima de Cosgaya, San Facundo de Tanarrio, estaba el de Osina, uno famoso era el de Aguas Cálidas, que está en Las Caldas, encima del actual balneario de la Ermida. Ah, claro, Era dúplice, en fin, y este de San Martín de Turieno con el tiempo adquirió una preponderancia muy grande y llegó a ser el de más importancia durante un amplio periodo de tiempo allí en Liébana. Todo este fenómeno de la extensión de monasterios en Liébana hay que situarle dentro de un periodo de tiempo que coge la repoblación, esa reorganización territorial llevada a cabo estratégicamente por el rey Alfonso I el Católico, el yerno de Pelayo, hijo de don Pedro de Cantabria, que como sabemos reinó del año 739 al año 757 y en ese periodo de 18 años hizo grandes reconquistas. ¿Coincide con Beato? ¿Él coincide con Beato? ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la fecha más probable de su nacimiento y por qué se le considera lebaniego. Porque son el dónde y el cuándo, ¿no? Las dos preguntas a las que, dentro de ese enigma general que inspira la figura de Beato, aunque tenemos muchas certezas, tenemos también
puntos enigmáticos desconocidos de su vida, de su biografía, pero se le considera lebaniego, primera cosa. Sí, la mayoría de los autores lo consideran originario de Liébana, natural de Liébana, con toda probabilidad, tomando las fuentes y dándoles ese valor, esa credibilidad. Y la segunda cuestión es ¿cuándo nació? Pues se considera que la fecha más probable es la década del año 730, en esa década. O sea, que coincide con este monarca y... Efectivamente. Incluso es muy probable que su infancia coincidiese con los últimos años del reinado de Pelayo. Y ese rifirrafe del que nos hablaba Iñaki, que tuvo con arzobispo de Toledo, ¿era Lipando? ¿O qué pasó? Sí, era el metropolitano de Toledo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Él es elevado al cargo episcopal de Toledo el año 783, creo. 83-84. ¿Y por qué discutieron? O si discutieron o uno le dijo al otro, porque ¿qué le llamó? Eso no fue una discusión. ¿Eso fue a mayores? Eso no fue una discusión. ¿Le llamó? Fue una controversia impresionante, que tiene todo el colorido de ser una controversia feroz. Feroz. Por parte de Lipando, feroz. Y la respuesta de nuestro beato de Liébana, un lebaniego de pura cepa, un hombre que ha crecido en tierras bravías, pues escribe su refutación su respuesta a esa célebre invectiva o carta que recibió de manos del abad Fidel en el monasterio de San Juan de Pravia el 26 de noviembre del año 785, ese día. Lo que ya era un rumor para él asiste desde Liébana, se desplaza allí con Eterio, un joven obispo que es su discípulo, y asisten a la toma de hábito de la reina Adosinda, la viuda del rey Silo que ha muerto. Entonces toma los hábitos y tal como mandaban ahí los se cánones presenta de esa época, ¿no? Beato, y ahí le dan la carta. Donde llevaba un mes. El metropolitano de Toledo le dice esa ¿qué carta, vas a ver? Eso es, sí. ¿Pero qué le dijo? Bueno, ¿qué vas a ver? Dijo muchas cosas, sí, pero le dijo, algunas muy feas, muy fuertes muy y muy feas feas. Y muy fuertes. Le dijo, ¿qué puede saber una oveja sarnosa lebaniega? Es verdad, ¿no? ¿Se reza así? A ver, pues algo así. dijo más o menos. Sí, eso también lo sabe Iñaki, lo sabe nuestro amigo. Sí. Iñaki lo usa mucho, pero lo usa poniéndose en la piel de Lipando. Él dice, ¿desde cuándo los de un pueblo cualquiera claro. vienen a darme lecciones a mí, que soy carredano, ¿no? Sí. Bueno, pues, o uno que va, por ejemplo, al Paseo Pereda y es provinciano y entonces se pone a hablar. Hombre, Toledo tenía un gran peso específico y debió de pensar el metropolitano de Toledo, este San Beato que está por ahí, este listillo, este monje que anda en las montañas, ¿qué vas a ver? Pero sabía, esto que has traído, Iñaki, estos libros, este libro tan grande, tan bonito, ¿qué es? Que pone Codex, a ver, enséame. Este es uno de los enséame libros. Todos los libros que has traído, a ver, vamos a enseñarlos. Este es uno de los muchos. ¿Quién compra esos libros? ¿A dónde van estos libros? Este es uno de los muchos beatos que existe, ¡qué bonito! que están publicados en ediciones en facsímil, al revés. Ah, perdón. Así, sí, es que si no lo ve la cámara. Y bueno, pero lo que vamos nosotros... a ver, espera un momento, que yo no leo nada aquí. ¿Dónde está arriba? Evidentemente está... Ahora, espera, entonces esto es así. Así, espera, qué barbaridad, ¿cuánto pesa un libro de estos? Y esto estaban hoja a hoja escribiéndolo allí en los escritorios. Sí, te cuento, mira. Venga, a ver, de beatos. describe, venga. Los beatos eran libros, pues que evidentemente, como acabamos de comentar, que todos comentaban y todos nacieron a raíz de las predicciones y de las predicaciones de Beato en Liébana y de la controversia, como hemos hablado, de Beato con Elipando.
Al ser muy conocido en toda España, en todas las iglesias, el Apocalipsis, como hemos comentado antes, porque por obligación se tenía que leer en todas las iglesias, pues tuvo un fundamento mayor y una base de conocimiento más amplia para que se conociese en toda España los beatos. Sobre todo, hablamos de la España desde la invasión musulmana o desde Andalucía hacia el norte. ¿Qué es un beato? Pues esos comentarios que acabamos de comentar, pero sobre todo lo más importante, como dicen todos los grandes estudiosos, Klein, Williams, Sanders, el mismo padre Joaquín González Echegaray, pues lo bonito de ellos y lo más importante son las miniaturas. Un beato es más valorado cuanto más miniatura tenga. Un beato, ¿cuándo es valorado? Sobre todo cuando está íntegro. Algunos de ellos, y muchos de ellos, están mutilados, fueron robados, claro, expoliados, se le arrancaron hojas o folios y no aparecen. Tal cual están, tal cual se han reproducido, evidentemente. Hoy todo el mundo... ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esto que yo tengo ahora? Este es un facsímil, una reproducción. ¿Facsímil? Es un facsímil. Vale, Facsímil o de fácil, de hacer. ¿Quién compra esto? ¿Qué perfil de un facsímil de beato? Cualquiera que sea. ¿Coleccionistas? Sí, cualquiera. ¿Iglesia? También. Instituciones públicas, universidades, investigadores. Pero sobre todo nosotros vivimos, como experto también que soy en ventas, de nuestros clientes particulares. Nuestros clientes particulares son los que más, los que nos dan esas ediciones que hacemos numeradas, limitadas, de 400, 500, 800, numeradas con acta notarial, son aquellos que se tiran a por este tipo de libros. ¿Y qué más tienes? ¿Qué más tienes? A ver. ¿Por qué se tiran a ese tipo de libros? Pues Sí. sencillamente porque todos tienen un interés por la miniatura, por el alto medievo, y sobre todo por los libros de carácter religioso o por aquellos que han sido realizados en diferentes scriptoriums. Y eso es lo que gusta a nuestros clientes. Todos habéis visto, los que estáis aquí presentes, el padre Muela sobre todo, por su pertenencia laboral a la zona de Liébana, tú como liebaniega que eres también, y muchos más, habréis visto la exposición de todos los beatos que organizan el Centro de Estudios Lebaniegos en Liébana, que está en la Torre del Infantado. Pues de esos 22 beatos, que fue una labor loable, la que hizo el gobierno de Cantabria o la consejería Javier Marcano, o las distintas estudioso y amante de los beatos, evidentemente, entonces, o las distintas asociaciones de ese gobierno de Cantabria, pues se dedicaron a hacer toda la obra de beato, recoger toda la obra por el bien del año jubilar de Liébana y relanzamiento del nombre de beato. Y esos 22 beatos están allí, de los cuales, bueno, pues me puedo preciar de que he colaborado, de que muchos de ellos pues fueron por mi mano que han llegado allí. Como no podía ser de otra manera. ¿Y esto qué es? Ese es un apocalipsis también, nunca mejor dicho, que es otro apocalipsis, pero es un apocalipsis también más antiguo, es un apocalipsis más antiguo del siglo... Es un apocalipsis del siglo IX, el apocalipsis valenciennes, francés, de la ciudad de Valenciennes, aunque el libro se data y se cree que sus orígenes del apocalipsis sean de raíces hispanas. De hecho, es más antiguo que todos los beatos. No hay ningún beato anteriormente que esté documentado que sea antes del siglo IX. Todos parten del siglo IX. Parten de esa y del beato 9 y del de 10, del 10 en este caso. Del O sea, 9, esa final del obra. 9, principios del 10. En cambio, ese libro, ese Apocalipsis Valenciennes que tiene el padre Muela, es anterior. Dicen que es del siglo VIII, concretamente. Sí. Y dicen que es la fuente de inspiración en el que se sirvieron muchos iluminadores españoles de los monasterios, como Emeterio, Ende, como Facundo, como Maggio, y que se inspiraron en este libro, en esa policromía, justamente en esos dibujos enfrentados, para que de ahí surgiera... Es un Los tema beatos, precioso, es los un tema beatos, amplísimo, es los un tema beatos. precioso. Necesita una segunda, tercera y cuarta parte porque todavía tendremos que hablar en sucesivos programas. Hoy no nos da tiempo, pero me alegro que nos quede el manuscrito Voice, ese libro tan raro que nadie ha leído. Ramón, estamos ¿por con qué ello, has sí. leído, por qué has olido el libro? No sé, quizás siempre me gusta siempre huelen mal porque huelen a química, pero realmente... Ese huele mejor. Ese huele mejor. ¿Sí? Tengo la costumbre de... Sobre todo cuando son libros antiguos y... Los libros huelen, que también ¿verdad? colecciono libros antiguos y cosas de estas, me gusta. No sé. ¿Cuál te gusta más de los dos?
Hombre, está mucho mejor más- hecho claro, está que mejor aquel. hecho. La edición es más antigua, Claro. es con menos cuidada. Hoy se puede editar mejor, mejores técnicas, mejores Mejor soportes, producción, sobre sí. todo los soportes. Una curiosidad que tengo, que supongo que os harás, claro, ¿dónde conseguían los que hacían los beatos la materia prima Una buena pregunta. para conseguir? Porque yo me imagino Las figuras. que esas Esa es una buena pregunta que se nos ha pasado al principio. al principio serían del programa, caros y difíciles de porque conseguir. Los pigmentos. Justamente es una pregunta interesante, porque es por donde debemos de empezar. La palabra códices, como bien sabes, viene de codes, de la palabra codes latín. Antiguamente el libro se dividía en dos partes, por una parte rollo y por otra parte rollo llamado volumen en latín, y la parte latina de codes, que quiere decir códice. ¿De dónde se sacaba, eso empezando por situarnos, de dónde se sacaba el material y cómo? Pues mira, lo pasaban muy mal, porque a veces no tenían material para editar, no tenían material para confeccionar un libro. Pero hay muchas anécdotas. Por ejemplo, cuando pintaban o iluminaban a nuestro Señor Jesucristo en majestad, en majestas, como se dice en latín, o a la Virgen María, siempre los iluminadores iluminaban con la máxima profusión de belleza, con los materiales más nobles. Le ponían oros, le ponían plata si las tenían, le ponían lapislázuli si lo tenían, y si no, siempre decían, pues no lo tenemos, Dios proveerá. Y ese Dios proveerá era que siempre estaban a expensas de que viniera un noble, un rico, y les hiciera una donación para ello. Un sponsor. Como un dato, patrocinador. a lo del material, Ramón, y respondiendo a tu pregunta, los libros antiguamente se hacían en materiales flexibles, materiales vivos, pieles, en este caso pergamino. Y es pergamino, piel animal. ¿De dónde venía el pergamino? Pues el pergamino, como todos sabemos, viene de pieles las más nobles de becerro. De becerro, de cabra, de oveja, de cabritilla. Cabritilla y cabra era lo que se usaba en los sitios o en los lugares más pobres. El becerro era de más prestancia, de más calidad, la piel que se realizaba. Y después había unas pieles que se llamaban de cordero neonato o de becerro también neonato, que eran más nobles y más finas de pulido y de grosor, que era lo que se denomina Virginium, se le llamaba, o que denominamos actualmente en el mundo codicológico, le denominamos vitela, que es más fina. De vitela están hechas, por ejemplo, de vitela se hacen la mayor parte de los libros posteriores, ya del Bajo Medievo, los denominados libros de horas. Pero esto quizás igual, si algún día Margas tiene la atención de invitarnos, podremos hablar de los libros de horas. ¡Oh, qué bonito! Eso ya es vitela, en este caso. ¡Qué cosa más linda! Madre mía, y tiene oros y las tintas. Hay una anécdota que se comenta, para acabar con esto, y no quiero ¡Qué bonito! Mira. Acaparar aquí tiempo ya te voy a decir la segunda parte vosotros, donde la vamos a compañeros hacer de tertulia. Las monjas del monasterio de las Huelgas, por una anécdota que tuvieron en un enfrentamiento con Fernando y Sancha, reyes de León, que no les prestó su libro en su momento, ellos decidieron hacer, las monjas de las Huelgas decidieron hacer un libro de más apresto, de más lujo, de más belleza, con oros en relieve, con platas en relieve. Pues para hacer ese libro, Marga, se tuvieron que matar, algo que a ti no te gusta, 66 terneros para sacar la piel. Está documentado que se mataron 66 terneros para sacar el pergamino para confeccionar ese libro. Bueno, yo os propongo, es un tema tan apasionante, tan denso, tan precioso, tan convergente, tan histórico, que os propongo una segunda y una tercera parte. Pero no solo aquí os la propongo, ya con deberes y muchas más cosas hechas, sino que propongo hablar esto en San Martín de Turieno, Santo Toribio de Liébana, en ese monasterio, físicamente, en ese sitio donde San Beato, allá por el 700 escribió y tuvo esas revelaciones para escribir esto. ¿Aceptáis? ¿Un programa allí? Sí, ¿aceptas? ¿Seguir haciendo esta tertulia allí? Un programa en el sí, sitio. Tú tienes que llegar andando, que ya se sabe que has estado andando por muchos caminos, que ya se te ha visto con otros tantos. Y vosotros, acompañarle. Y yo también. Es un placer ir a Liébana. Y yo también. ¿Aceptáis el reto?
Encantado. Aceptado. Marga. ¿Aceptamos? ¿Llevamos los beatos a beato? Aceptado. Sí, ¿Aceptamos? Sí, sí, sí. Encantado. Venga. La próxima vez traeremos otros libros y Ese es. otras sorpresas. Tenemos más. Pues es apasionante, Ramón Villegas, editor, lo estás pasando bien tú. Bueno, Esto estoy en es mi lo tuyo, ambiente. es lo tuyo. Estás en tu ambiente. Pues muchas gracias por venir, Editorial Librucos, aquí en Torrelavega, Padre Muela. Muchas gracias por venir. San Beato está en sus manos. Así que de que conozcamos más al escritor, al político y al sacerdote, depende de que haya gente que luche porque esa información salga adelante. ¿Qué más quisiera yo que tener el San Beato en mis manos? Pero Si no las tiene usted. El mundo de los liliputienses no existe. Además, un santo como él no cabe. Es un gran testigo de nuestra fe y un gran defensor de los grandes valores. Yo agradezco a Marga que nos haya invitado a este programa y le agradezco todavía más que nos haya invitado a los próximos, si Dios nos permite. Y claro, cabe en nuestros corazones. Cabe en nuestros corazones. Sí, Iñaki Fernández, especialista en estas maravillas de la historia, en estos libros de los libros. Gracias por haber venido. La siguiente, Lieva. No, gracias a ti, Marga. Gracias por hablar de Beato. Nos queda muy poco para el siguiente año jubilar, que es el 17. Estamos ya... Tenemos que darle nombre. Yo no soy lebaniego, pero soy muy ligado por amigos, por amistad, por relación, por todos esos beatos que también yo he colaborado en que estén allí, en esa torre del infantado, y por todo lo que tiene Beato, que fue un personaje ilustre y listo, polifacético, primer político, primer escritor de Cantabria, como dice en el libro el autor de aquí del libro publicado por el editor, por Ramón. Pues encantado de hablar de Beato y encantado de hablar de Beato y de otros libros y otros códices y Precia, pues también. Pues aquí en vuestra casa, en Vegavisión, en este año 2016, haremos muchas cosas para prepararnos precisamente para ese 2017 y bueno, pues intentaremos enseñaros con todo nuestro cariño todos los protagonistas que en el tiempo y en el mundo han sido de Liébana, que ya está en el camino. Así que, sueña alma, sueña. Sueña alma, sueña. Gracias a todos por estar aquí. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias a ti.